Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes. Qué bueno, Dulce. Bueno, pues vamos a comenzar la última sesión. Ya es nuestra última sesión del módulo. Espero que pues todos puedan cerrar con éxito este módulo. Sobre todo con el proyecto integrador, ¿no? Ya saben qué bueno, Jesús. Ya saben que pues es lo más, prácticamente lo más importante por cuestiones de ponderación, ¿no? Entonces, todavía estamos a buen tiempo, estamos a viernes. Entonces, si todavía no lo han realizado, pues todavía tenemos un tiempo considerable para poder entregar. Recuerden no esperar hasta el final. Podemos tener a veces algunas situaciones en la plataforma que nos impida la entrega. Entonces, hay que prevenir cualquier situación con el internet, con el funcionamiento de la plataforma, con cualquier cosa. Entonces, pues no esperen hasta el último minuto para poder entregar. Entonces, háganlo con tiempo, por favor. Sobre todo, consideren que es un video, que no es un tipo de archivo fácil de manejar. Podemos tener problemas, ¿no? Con los tamaños, con la subida, a donde lo vayan a subir, a YouTube, a Drive, a donde se vaya a subir. Puede haber incluso ahí, problemas con el tiempo. Entonces, prevengan todo eso, ¿sí? Hola, Araceli, buenas noches. Entonces, prevengan eso para que no ocurran situaciones. Entonces, voy a iniciar la sesión en respeto a los que ya están puntuales y ya espero que se vayan integrando más personas conforme vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en lo que nos quedamos la sesión pasada, pues ya mencionamos los elementos que va a contener el video. Ya sabemos que van a generar una liga. Esa liga cuiden mucho, por favor. Les encargo que cuiden mucho que sea una liga a la que tenga acceso para poderla evaluar. Tienen varias posibilidades de herramientas, ya saben, Canva, PowerPoint, Genially o cualquier formato de video que ustedes estén acostumbrados. Ya habían mencionado Zoom, ya habíamos mencionado Meet, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas o el simple video, la simple cámara de video de un celular es útil para poder grabar. Entonces, la condición es que sea un video y que tenga una duración de 4 o 5 minutos. No sé si lo mencionamos la sesión pasada, de que, bueno, la condición era la misma del video pasado, tienen que salir a cuadro ustedes y debe de escucharse su voz explicando el contenido. También ya mencionamos pues todos los puntos que tienen que mencionar dentro de su video, desde su presentación, todo desde aquí, recuerden que es oral, tiene que presentarse de manera verbal para que yo pueda asegurarme de que ustedes son los autores del video. Entonces, desde el principio, presentarse con sus datos, todos los datos posibles, y bueno, dar una introducción con el título del reportaje y el objetivo del reportaje. Aquí era lo que mencionábamos sobre las fuentes, ya eh, resolvimos esa duda, nada más mencionan de manera muy breve, ¿no? Hablo sobre los incendios, basado en la revista tal, en el periódico tal, ¿no? Muy sencillo. No referencias, no es lo mismo mencionar nada más la fuente de consulta allá integrar ya la referencia ya de manera formal. Las referencias formales ya son hasta el final del documento Word de manera escrita, ¿sale? Ya también mencionamos que van a describir el problema, van a describir el ecosistema y la biodiversidad. Es importante que elijan un problema contextualizado en una zona específica para que puedan describir esta problemática desde ese ecosistema, para que puedan describir el ecosistema y la biodiversidad y mencionar el periodo que lleva vigente. También van a describir qué servicios ecosistémicos, perdón, se verían afectados en un futuro, ¿no? O actualmente,
si es que la problemática sigue o ya se ven afectados. Y también van a mencionar, que es lo que ahorita vamos a abordar un poquito, sobre los procesos químicos que están involucrados en estos procesos pues de contaminación, ya sea del suelo, del agua o del aire. Recuerden que, bueno, les comento que este es uno de los puntos que es generalmente más omiten en el video, se les olvida mencionarlo. Entonces no lo omitan porque pues es parte también de la evaluación. Entonces, esto es parte del problema, porque finalmente esto es lo que está ocasionando la problemática, ¿no? Entonces, em, que si voy a hablar de contaminación del agua, bueno, pues es que es por que hay descargas industriales, descargas agrícolas, hola Marle, descargas de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, esa es la explicación precisamente por la problemática. Entonces, es importante abordarlo. En el caso de las acciones sostenibles o sustentables, recuerden mencionar algunas ecológicas, económicas y sociales. Recuerden que tenemos muchas opciones en nuestro documento, más de 100 acciones para el medio ambiente. Entonces, pues les recomiendo apoyarse ahí si es que no tienen, pues, a lo mejor más opciones, ¿no? Para que se puedan dar idea de qué es lo que podrían plantear. Las políticas ambientales, al final, van a mencionar que política ambiental está relacionada para poder mejorar precisamente esa situación. Ya les comenté igual la sesión pasada que no, si no encuentran como tal una política, porque a lo mejor es difícil porque a lo mejor el problema es muy particular, ¿no? Entonces, así como que muy puntual y es difícil encontrar algún acuerdo. Entonces, bueno, sin problema, pueden buscar un plan de acción, un programa, como los que ya mencionamos la sesión pasada, sobre, por ejemplo, recolección de basura o agua, ¿no? Que esté relacionado con la problemática. Lo importante es que podamos visualizar que pues las autoridades están participando, ¿no? O están teniendo acción con respecto a la problemática ambiental que ustedes están planteando. Al final, bueno, van a cerrar su video con una reflexión sobre las consecuencias ecológicas, sociales y económicas en caso de no atender la problemática ambiental que ustedes plantearon desde el principio. Recuerden enfocarse en un problema en específico sin eh, divagar, ¿no? En esta parte de la problemática, o sea, centrarse claramente en esa problemática. Y si empiezan hablando de problemas por basura, pues terminen hablando por problemas por basura. O sea, tiene que ser todo coherente y tenemos que hablar del mismo tema desde el principio hasta el final del video. Entonces, toda esta información de 4 a 5 minutos, no lo hagan más breve, porque hacerlo más breve significa que no hicieron la investigación adecuada, y que quedaron por ahí varios huecos, ¿no? Que no fueron explicados o que no fue suficiente la información. Entonces, es preferible que se pasen un poquito. Entonces, no hay problema en que tengan un video un poquito más largo. Tampoco se trata de que sea un video de 15 a 20 minutos, ¿no? Pero sí al menos un poquito de tiempo, no pasa nada tampoco, pero sí es importante que sí sea de mínimo 4 minutos. Ajá, si ya menos de 4 minutos, sí ya se va a ver afectado en la rúbrica, en la evaluación. Entonces, pues procuren tomar el tiempo. Pueden hacer un ensayo, yo les recomiendo que antes hagan un ensayo al menos para que ustedes calculen el tiempo, midan sus tiempos y si ven que les sobra, ¿no? Más bien que les falta información para el tiempo, entonces pues ya podrán rellenar esa información, hacerla más rica, tenerla más extensa para poder llegar al tiempo que se está solicitando. Y si ven que se pasan, pues igual hacen los ajustes para poder ajustarse el tiempo. Es importante el ensayo, que sea una vez. También, pues les recomiendo tener un guión. El guión en sí mismo puede ser aquí el texto, ¿no? Por ejemplo, yo aquí me estoy apoyando en un texto porque lo estoy viendo. Entonces, eso me puede funcionar como un guión. Quien no quiera tener el texto ahí, porque recuerden que no es obligatorio tener diapositivas, pues sin problema puede tener un apoyo, aunque sea nada más con los puntos,
No necesariamente todo escrito, pero al menos todos los puntos que tienen que ir abordando para que no se omita ninguno. Entonces, traten de hacerlo organizado, con orden, como se está solicitando, para que no omitamos nada, ¿de acuerdo? Muy bien, ya al final, pues, ¿qué van a entregar? Es un documento Word con la liga del video, muy importante que tengan los permisos requeridos para poder ingresar, y las referencias que ya hemos hecho hincapié en todas las sesiones, que es importante que las referencias sean basadas en el manual de citas y referencias, al menos una referencia. Ajá. Decíamos que aunque ustedes pueden tener la experiencia, porque a lo mejor es un problema muy cercano a su entorno y lo van a describir desde su experiencia, sí necesitamos al menos un recurso para, pues, consultar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de los procesos químicos que se estarían llevando a cabo, pues es algo en lo que nos tenemos que basar en algún recurso. Entonces, al menos un recurso sí tiene que haber y tiene que ser referenciado según el manual de citas y referencias, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el proyecto integrador, ya lo habíamos mencionado, solamente lo retomé para poder iniciar la parte sobre la que voy a hablar hoy. Como ustedes pueden ver, los puntos que fuimos describiendo, pues son puntos que ya conocemos, ya saben qué es el ecosistema, eh, ya saben que es un servicio ecosistémico, ya saben qué acciones podemos llevar a cabo para disminuir el impacto ecológico, ya conocen sobre acuerdos internacionales, entonces todo ya lo conocen. Lo único que a lo mejor no hemos revisado, pues es esta parte de los procesos químicos que están relacionados con esta parte de la, eh, pues de la afectación, ¿no? Ya sea del suelo, del agua o del aire. Entonces, esto es un poquito, pues, química puras, ¿no? Química tal cual. Por eso, en algún momento del módulo, si recuerdan, vimos, al principio conocimos el pH, ¿no? El pH de las sustancias. Y en la semana 2, a los polímeros. Ajá. Recuerdan que muchos de estos polímeros son creados artificialmente por el hombre y tienen un impacto importante en el medio ambiente. Entonces, bueno, esta parte, hola Lady, sí, no te preocupes. Esta parte, pues, del pH, de los polímeros, de la combustión que se vio en la combustión en los motores de los automóviles, por ejemplo, son precisamente parte de estos procesos o de estas sustancias químicas que están interviniendo en algunos de estos elementos, suelo, agua y aire, y están pues causando esta problemática ambiental, ¿de acuerdo? Bien, entonces por eso me voy a atender a ese punto porque, bueno, considero que los demás pues ya los conocen, ¿no? Bien, entonces voy a hablar un poquito sobre esas reacciones químicas y cómo esos procesos intervienen o tienen una repercusión en el entorno, ya sea en cualquiera de los medios, agua, cielo, agua, cielo, agua, aire o tierra, tienen un impacto por precisamente las sustancias que se generan. Una de los ejemplos más representativos es la famosa lluvia ácida, que se puede generar por problemas de emisiones gaseosas. Ya en la semana pasada, por ejemplo, ya conocimos la huella, cómo se puede calcular la huella de carbono, ¿no? Que son los gases de efecto invernadero que se liberan según nuestras actividades. Entonces, bueno, ya vimos que muchas o todas más bien las actividades que realizamos pues generan ciertas emisiones. En este caso hay ciertas actividades que las generan todavía de manera más marcada. Por ejemplo, en el caso de la industria, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de una industria. La industria pues está liberando una gran cantidad de gases de efecto invernadero, algunos, ¿no? Como el dióxido de carbono o el vapor de agua, pero algunos pueden ser todavía peores, ¿no? Algunos considerados como cancerígenos, algunos que pueden acidificarse en el medio húmedo de la atmósfera. Y en este caso tenemos por ejemplo, el nitrógeno, a los óxidos de nitrógeno y a los óxidos de azufre. Estos pues se desprenden con esta actividad industrial, ¿no? Con el uso de combustibles fósiles, con el uso de todas esas sustancias tóxicas, ¿no? Pegamentos, pinturas.
y todo lo que se usa a nivel industrial. Entonces, se pueden liberar en el medio, en la atmósfera, porque son gases. Entonces, estos gases se unen con todos los gases que forman la atmósfera. Al momento de estar en la atmósfera, pues son gases que no deberían de estar ahí, por lo tanto, pues se consideran gases contaminantes, porque son ajenos a la naturaleza normal de la atmósfera. Al haber humedad, porque bueno, saben que en la atmósfera pues se concentra el, el, la evaporación, ¿no? El vapor de agua, ¿no? Producto del proceso de evaporación. Y estos gases permanecen en la atmósfera y están en contacto con la humedad. Esa humedad pues es agua, ¿no? Al reaccionar con el agua pues pueden generar compuestos nuevos, por ejemplo, ácido sulfídrico o ácido nítrico. También se puede dar el caso de que reaccionen con la luz solar, que es la radiación UV. Recuerden que pues al estar en la atmósfera pues están más cercanos a la radiación UV. De por sí en la Tierra, hasta la Tierra llegan los rayos UV del Sol, pero todavía más en el caso de la atmósfera. Entonces, esa atmósfera recibe directamente esas emisiones o luz solar, que viene siendo radiación UV. Y también esta luz, la luz en particular, la radiación UV, tiene la propiedad de, pues, de inducir que ocurran reacciones químicas. En este caso también, si reaccionan, podrían formar ácido sulfúrico u óxidos nítricos junto con ozono y otras moléculas superoxidantes de oxígeno. Entonces, esos gases no estarían de forma natural en la atmósfera, de no ser por pues la actividad humana. Esa es la realidad, ¿no? O sea, no, nuestras acciones son nuestras actividades industriales, de transporte, de producción de energía, de producción de ganado, de producción agrícola. Todas estas acciones cotidianas, pues están generando estas cantidades de gases. Al concentrarse estos gases en la atmósfera, pues van a formar estos nuevos productos como el ácido sulfídrico, el ácido nítrico o el ácido sulfúrico, y se van a concentrar en la atmósfera. Esto va a acidificar el pH. ¿Se acuerdan que un pH ácido es un pH de menos de 7? De cuando vimos este pH. Y bueno, recuerden que también mencionábamos que el valor de pH puede representar un peligro, ¿no? Para nosotros, si es que ese pH se encuentra en el extremo. En este caso estamos hablando que el ácido nitroso, el ácido sulfídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, son ácidos bastante fuertes. Aquí no hay una consecuencia tan relevante o tan notoria porque están disueltos en una gran cantidad de agua, ¿no? Imagínense las cantidades de agua que hay en la atmósfera cuando se evapora el agua y en forma de vapor se condensa y viaja hacia la atmósfera. Pues hay grandes cantidades de agua. Entonces, como el medio es muy acuoso, pues estos ácidos no son tan fuertes, porque cuando diluimos algo en agua, pues pierde su poder, ¿no? Entonces, ahí estarían perdiendo su poder, entonces no son tan ácidos, o al menos no son, la concentración no es peligrosa. eh, eh, con el contacto directo con los tejidos, digamos. O sea, no tendrían el efecto de un ácido puro, pero finalmente siguen acidificando el medio. Entonces lo que van a hacer es que acidifican el agua, está en forma de vapor, pero finalmente es agua, el agua que está en la atmósfera, y posteriormente, ya cuando se concentre lo suficiente, pues va a caer en forma de precipitación, que es la lluvia, ¿no? Entonces a eso se le conoce como lluvia ácida. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene concentraciones pequeñas, ¿no? Pero finalmente tiene concentraciones de ácidos fuertes, como el sulfúrico, sulfídrico, nítrico y nitroso. Esto disminuye el pH de la lluvia, la vuelve ácida, de menos de 7, quizá de menos de 6, y entonces por eso precisamente a ese fenómeno se le llama lluvia ácida. Eso tiene consecuencias, imagínense la acidez, ¿no? A lo mejor no es exagerada, pero esa acidez al estar ya cayendo recurrentemente, pues va a tener efectos. En el caso de que sea un entorno natural como el que vemos aquí, pues va a tener efectos sobre la vegetación, ¿no? Sobre
la capacidad de las plantas para absorber agua, para hacer fotosíntesis, para producir frutos, entonces va a alterar su desarrollo adecuado, y en entornos, por ejemplo, urbanos, pues también va a tener sus consecuencias, ¿no? La acidez del agua puede dañar pinturas de los autos, de las casas, materiales de construcción, monumentos. Entonces, en particular, en general, tiene muchas consecuencias importantes, sobre todo en los entornos naturales, donde estaría modificando, pues, los comportamientos naturales de los seres vivos, sobre todo de las plantas que se encuentran ahí. Ven aquí abajo cómo tengo la cita. Esto es una cita. Tenemos el autor. Esta imagen, pues, la tomé no es de uso libre, entonces la tenía yo que referenciar. Entonces, referenció de quién es y no tenía fecha, por eso le indiqué que no tenía fecha, ¿de acuerdo? Déjenme ver la pregunta, algo que me preguntaron. Sí, claro, es lo que, Dulce, sí, es lo que mencionábamos la sesión pasada. En las indicaciones te dice que menciones, suelo, agua o aire, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, va a haber uno que va a ser más marcado, pero finalmente, pues, es imposible que no impacten los 3, o sea, es consecuencia de. Si uno se contamina, pues, como consecuencia va a contaminar el otro. Y en el caso de lo que mencionas de los basureros, pues, también se van a liberar sustancias que finalmente se pueden, eh, por sus temperaturas de ebullición y estas cuestiones de las propiedades, pueden convertirse también en vapor y también pueden afectar el aire. Entonces, claro que sí, o sea, finalmente vas a estar hablando del mismo problema, nada más de 2 medios o 2 elementos o los 3 que estaría alterando pero es la misma problemática, o sea, no deja de ser el mismo problema. Ujú, ¿sale? Sí, de nada. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? No hay, no hay, okey, gracias. No hay un mínimo ni no hay, recuerden que comentamos que todo eso no está reportado en la rúbrica. Entonces, si en la rúbrica no está descrito, no hay un mínimo ni un máximo de imágenes, tampoco está condicionado que ocupes diapositivas, o sea, no hay una condición. Tú nada más busca la manera adecuada de que el video sea entendible. Y bueno, si con una imagen es suficiente para ti, no hay problema, ¿no? Pero si necesitas muchas porque tienes muchas a tu disposición o simplemente quieres tener muchas para explicar, puedes ocupar las que quieras. O una. Ujú. Por ejemplo, Marlene. Sí, esa, por ejemplo, de la denuncia ambiental, me imagino que sí, de nada, me imagino que es un tipo de programa, ¿no? Este, entonces, sí, como tal, no es una política, pero sí es una acción o algo que está implementando la autoridad para poder controlar un poquito, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Entonces, no como tal tiene que ser política, puede ser algo que esté sirviendo, algo que se esté llevando a cabo para poder, impactar de manera positiva en esa problemática, ¿vale? Sí, bueno, entonces, estos gases que se emiten directamente de esas actividades, por ejemplo, el transporte, la industria, las ciudades, se le llaman contaminantes primarios. Los contaminantes primarios son todos estos gases, sobre todo, que se liberan de primera vez, o sea, de manera inmediata, por este factor, ¿no? Por eso son primarios, porque son los primeros que se liberan. Por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de carbono o monóxido de nitrógeno, ¿no? Y estos van a tener la capacidad, como
son altamente reactivos, porque si observan, muchos de ellos, la mayoría de ellos tienen oxígeno. Ujú. El oxígeno es altamente reactivo porque tiene una cantidad importante de electrones. Eso le permite reaccionar muy fácil. Entonces, por eso son muy activos y nada más andan buscando con quién reaccionar, ya sea con humedad o eh, o con radiación ultravioleta. Y entonces esta reacción de estos gases pues nos formarían los contaminantes secundarios. Se llaman contaminantes secundarios porque se forman posteriormente, ¿no? O sea, se forman como consecuencia de la reacción de los contaminantes primarios. Por ejemplo, dióxido de nitrógeno, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, ozono, dióxido de azufre, ácido sulfúrico. Entonces son compuestos un poquito más complejos que se forman a partir de la reacción, de una reacción del contaminante primario original y que finalmente o son más peligrosos, puede que sean más riesgosos, más peligrosos, o al menos más complejos químicamente hablando, porque se forman después de la reacción y también son contaminantes. Entonces, a su vez, estamos nosotros generando contaminantes primarios y estos a su vez están reaccionando, están transformándose a otros compuestos nuevos y se están formando también contaminantes secundarios. Por eso es tan grande la cantidad de contaminantes que se pueden encontrar, ¿no? Tanto en el suelo, el agua o la atmósfera o el aire, porque de por sí tenemos los originales y aparte de estos pueden reaccionar y formar otro tipo de contaminantes. Aquí abajo igual está la cita. Vean cómo tenemos el autor, es un autor institucional, no es una persona, es una institución. Se pone entre paréntesis, coma y el año o la fecha, ¿no? En este caso, si nada más tiene el año, pues nada más se pone el año. Si existe la fecha, se pone la fecha completa. Hay indicaciones con respecto a cómo la fecha se puede indicar en el manual, ¿vale? Ese es un tipo de reacción, ¿no? La lluvia ácida. Otro tipo de reacción también muy común que llevamos a cabo todos los días y que es de mucha utilidad para nosotros en nuestra vida diaria es la reacción de combustión. La reacción de combustión, pues necesitamos un factor muy importante que son los famosos combustibles. Los combustibles más utilizados, pues son estos que conocemos de origen fósil, ¿no? La gasolina, el diésel, el petróleo, ¿ah? Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, la madera, el carbón, otros que son orgánicos. Bueno, la gasolina también es orgánica, pero ya directamente de la madera y el carbón, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos se llaman combustibles. Los combustibles son sustancias ricas en carbono e hidrógeno que cuando están en contacto con el oxígeno de la atmósfera pueden producir una reacción que se llama combustión. Nosotros aprovechamos mucho esta reacción porque esta reacción genera cantidades importantes de energía y por lo tanto pues se puede usar para generar calor, para generar fuego directamente, lo cual nos sirve para la cocción de los alimentos. Y en el caso de los motores, en donde también se lleva a cabo reacción de combustión a partir de la gasolina, pues esto me va a permitir generar movimiento, que es lo que le va a dar funcionamiento al auto, ¿no? O al vehículo. Pero pues no solamente es beneficiosa, sino que tiene sus consecuencias, ¿no? Va a liberar dióxido de carbono y vapor de agua, que finalmente son gases de efecto invernadero y que pues van a alterar el funcionamiento de la atmósfera. Aquí se encuentra la cita también, vean, la cita es de la UNAM, es una institución, tampoco es una persona, no siempre son personas, ¿ah? Hay veces que sí viene el nombre específico de la persona que pues, es propietaria del recurso. Pero bueno, generalmente en Internet al menos al menos las referencias que sean serias o que sean, que sí podamos utilizar, ¿no? Como en el caso de páginas de instituciones, en este caso como la UNAM, pues vamos a encontrar generalmente autores institucionales. Entonces, este es el autor, el año de emisión del recurso, entre paréntesis, y esta es una cita. Entonces, esta combustión
También es, por ejemplo, los que van a hablar sobre incendios, que ya habíamos hablado la sesión pasada, ya habían comentado algunos sobre los incendios, entonces pues tendrán que hablar de la reacción de combustión, ¿no? Esa es una, o por ejemplo, los que vayan a hablar de tiraderos de basura, donde se hacen, donde se quema, ¿no? Esto de la quema de basura, ¿no? Quizá no es un incendio porque está controlado, pero es una reacción de combustión en donde se liberan también estos gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y vapor de agua. Eso sí solamente es basura orgánica, ¿no? Si consideramos que se queman plásticos y otro tipo de residuos que no son orgánicos, entonces también aparte de dióxido de carbono y de vapor de agua estaríamos obteniendo otros gases que también son peligrosos, ¿no? Sobre todo los hidrocarburos de cadena corta como ácido benzoico, bueno, por ahora yo no me acuerdo de los nombres específicos. Estos hidrocarburos que son chiquitos, pero que son volátiles y se convierten en gas y que, bueno, son cancerígenos, ¿no? O tienen una toxicidad importante. También se pueden desprender de este proceso de combustión dependiendo de lo que estemos quemando, ¿no? Entonces, también hasta eso varía, ¿no? Depende lo que se está sometiendo al proceso de combustión. Esta liberación de dióxido de carbono y de vapor de agua, pues es de los combustibles típicos comunes, ¿no? Los fósiles, sobre todo, madera, carbón, gasolina, diésel. Pero podemos tener ahí ciertos residuos que se van a liberar en otros tipos de gases, ¿de acuerdo? Estos aquí, por ejemplo, ya habíamos visto este proceso de combustión, pero vean cómo en todos los procesos pues vamos a liberar energía, es precisamente esa energía que nosotros aprovechamos para poder llevar a cabo varias pues, acciones cotidianas. Vean cómo todos están formados a partir del carbono e hidrógeno. Al estar en contacto con el oxígeno, pues se lleva a cabo la reacción y vamos a liberar finalmente dióxido de carbono y vapor de agua más la energía que es utilizada. Aquí lo único que nos va a servir pues es la energía. Esa energía es lo que nos va a permitir llevar a cabo la actividad que estamos pues pretendiendo hacer, ¿no? Y estos gases, el vapor de agua y dióxido de carbono, al ser gases, pues se unen con la atmósfera y bueno, pues están causando ahí esta problemática al convertirse en gases de efecto invernadero. Vean aquí igual la cita, este es el autor y tenemos el año de edición del recurso. Entonces, bueno, ya les mostré cómo todos los elementos tienen citas. Entonces, si van a usar puras imágenes, pues puede ser así, ¿no? Así como yo lo estoy mostrando, puras imágenes, nada más ponen la cita al final y ya hasta el final, pues indica la referencia. Entonces, recuerden que la diferencia entre la cita y la referencia es que la referencia es toda completa. Aquí en la referencia tengo el autor, tengo el año, tengo cómo se llama el documento, tengo la fuente, tengo el link. ¿Eh? Entonces vean cómo la referencia, esa es la diferencia entre las referencias, ¿de acuerdo? Las referencias van hasta el final además y tienen todos los datos completos sobre el recurso que estoy revisando. La cita solamente tiene el autor y el año de generación del recurso, si es que existe. Si no existe, pues simplemente se le indica que no hay fecha. Pero esta es la cita y la referencia es la larga. Si van a usar imágenes, pueden hacerlo así, simplemente la imagen con su cita y al final del documento pues tenemos las referencias, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, ok. Bueno, entonces ok, gracias. Voy a quitar tantito esta. Y les voy a proyectar. Ok, gracias. Bueno, vean, es un pequeño experimento, es una pequeña demostración que sirve para visualizar el efecto de la lluvia ácida.
Como les había yo comentado, la lluvia ácida pues tiene un pH más bajo de lo normal, ¿no? Entonces por eso se llama precisamente lluvia ácida, su pH es ácido. Los ácidos tienen consecuencias, ajá, o sea, cuando hicieron su investigación sobre ácidos, pues vimos que si los ácidos son muy fuertes, pues pueden tener consecuencias graves, ¿no? En contacto con un tejido vivo. Y si los ácidos no son tan fuertes, sino que la sustancia es levemente ácida, pues con el tiempo, ¿no? Si tenemos eh, es recurrente, ¿no? El contacto, ya sea con una superficie, con un tejido vivo, pues podemos tener consecuencias, ¿no? Por eso el daño que tenemos cuando tomamos mucho refresco o cuando se consume mucho limón, ¿no? En exceso, más de lo normal. Entonces, estos alimentos que son muy ácidos, pues van a tener consecuencias en nuestro organismo, sobre todo, por ejemplo, en los dientes, ¿no? Este, que es lo que más tiene contacto, lo que más tendría contacto con este ácido. Entonces, los ácidos tienen efectos que no son tan graves, pero que sí se pueden visualizar. Ese es el caso de la lluvia ácida. Entonces, la lluvia ácida es levemente más ácida de lo normal, pero ahorita vamos a ver que sí tiene consecuencias. Entonces, en este experimento tienen 3 vasitos. El de acá, de la izquierda, tiene vinagre. Como ya lo vieron en su primer experimento, el vinagre es un ácido. Este vaso de aquí en medio es agua pura. Y como también ya lo vieron en su experimento, el agua pura tiene un pH cercano a la neutralidad, o sea, a lo mejor no un 7 perfecto, pero sí muy cercano a 7. Y de este lado tenemos jugo de limón. Y eso por experiencia, aunque ese no lo probamos en su experimento de la semana 1, por experiencia sabemos que el limón es ácido. ¿Ah? Entonces, de los dos lados, de los dos extremos tenemos sustancias ácidas y del en medio tenemos agua. ¿Ah? Y bueno, van a utilizar gises. Estos son gises comunes y corrientes de los que se usaban antes en las escuelas. Recuerdan que antes usábamos pizarrones con gis, ahorita ya no, pero estos gises pues son básicamente hechos por sales de calcio. Estos gises están representando pues las sales con las que se producen muchos elementos de construcción, ¿no? Por ejemplo, los ladrillos, los adobes, y todo ese material que es la arena, todo ese material que se usa de construcción, si bien no es calcio directamente, pero tiene ciertas proporciones de calcio y otros tipos de sales que son parecidas al calcio, ¿no? Entonces, eso está representando los gises, ¿no? Estos materiales de construcción. Cuando metan los gises a cada una de las sustancias, pues vamos a ver las consecuencias. Entonces, le voy a quitar el sonido para que no se... Y yo les voy a describir qué es lo que van haciendo. Ahí hay vinagre, como ya les dije, ahí hay agua y ahí hay jugo de limón. Tenemos 3 gises y lo que va a hacer es que va a meter cada uno de los gises a cada uno de los medios. Y vean cómo empieza a burbujear. Esa es la reacción. La reacción que lo que ustedes ven ahí es una reacción de neutralización. Vean, ese es el agua, y casi no burbujea. Perdón, ese era el agua. El anterior era el vinagre, ese es el agua. Y vean el jugo de limón como ya espumió. Ajá. Vean aquí la turbidez. Este de acá es el vinagre. Está ya turbio porque desprendió estas sales del gis. El agua sigue transparente, quiere decir que nada más mientras hizo contacto, pues se liberó un poquito de gases, porque por eso burbujea, pero se paró la reacción. Y vean cómo en el vaso de limón está todo lleno de espuma. Ajá. Vean, ese es el vinagre, todo turbio, ¿ah? Porque todo lo que lo enturbió es el calcio del gis. Vean todo abajo, los residuos, el agua. Vean cómo el agua quedó totalmente transparente. O sea que no hubo un proceso de degradación, no degradó el gis sigue intacto, por eso el agua sigue transparente.
Y por último, el jugo de limón. Aquí no vemos transparencia ni nada porque pues de por sí es un líquido que no es transparente, pero vean la espuma, tanto arriba como abajo, se ven los residuos del gis. Entonces esto quiere decir que degradó ese material. ¿Sale? Bueno, entonces este es el efecto de la lluvia ácida y ese es un fenómeno de los más comunes, ¿no? Y de importancia ambiental porque se da con mucha facilidad con la emisión de estos gases. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, voy a continuar por aquí. Y bueno, ya para terminar, pues les recuerdo que es importante su participación en el foro de integración. En este foro, en esta semana, hay una pregunta detonadora con respecto al calentamiento global. Aprovechen el conocimiento que vayan ustedes generando, ¿no? Del calentamiento global para participar en el foro Aprendiendo. El foro Aprendiendo también trata sobre la misma temática, solamente que se les solicita que vean un video muy cortitito sobre calentamiento global, tarda ni 2 minutos, creo. Entonces es muy fácil de verlo. Entonces participan también en el foro Aprendiendo, aprovechando que, bueno, no tienen que investigar de más, es la misma temática. Me preguntaban por acá que, no, Lady, sí, no se preocupen, no siempre va a haber alguien que comente, no, y no van a estar esperando a que alguien lo haga. Entonces, no se preocupen, en lugar de tú contestarte, retroalimenta a otro compañero. Ajá, sería más útil, ¿no? Más enriquecedor. Entonces, busca alguna otra participación que te parezca importante o interesante y pues coméntale a otra persona. Aquí lo importante es que interactúen y que cada uno de ustedes pues tengan al menos 3 interacciones. Ajá, no necesariamente tienes que esperar. Y sobre todo porque desde hoy ya pueden hacer su conclusión. Entonces, si van a estar esperando, pues puede ser que se les pase todo el fin y que nadie retroalimente, entonces pues no tendrían por qué. Entonces, desde hoy ya pueden hacer su conclusión. Ya tendrán sábado y domingo los que pues no tienen facilidad de acceso entre semana, pero bueno, los que ya fueron atendiendo toda la semana, pues ya pueden desde hoy generar su conclusión para que sábado y domingo ya estén tranquilos y ya hayan terminado pues esta parte del foro, ¿sale? Bueno, entonces observen cómo la pregunta o el planteamiento detonador tiene 2 preguntas, en realidad no es nada más una. Nos está preguntando qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde la perspectiva de desarrollo sostenible. Entonces prácticamente son 2 en una. Ajá. Sí, así es, Jesús. Otro, sí, no se preocupe. Fíjense en responder las 2 en la misma primera respuesta. Ajá, porque bueno, finalmente las 2 se consideran como una sola respuesta, es decir, si la dividen, perdón, y en una aportación responden qué es el calentamiento global y en la otra cómo se puede atender, aunque aparentemente sean 2 aportaciones, nada más es una en realidad, porque nada más están respondiendo al planteamiento detonador y la primera aportación pues es eso, responder al planteamiento del foro. Entonces, respondan las 2 en una sola aportación, porque de por sí se considera como una única aportación. Entonces, su primera aportación es responder qué es el calentamiento global y cómo se puede atender. En su segunda participación,
ya después de que ya participaron sus compañeros, pues ya pueden retroalimentar y generar una opinión con respecto a las aportaciones de sus compañeros. Para la segunda y tercera, ahí tendríamos 3 aportaciones ya. Y para la cuarta, pues es lo que comentaba, ¿no? Que en caso, por eso dice, en caso de que algún compañero comente tu participación, respóndele, o comenta a otro compañero. Entonces, no hay ningún problema. O sea, no necesariamente tiene que ser alguien que participó con ustedes. Con eso ya completan 4 participaciones y su quinta participación sería su conclusión. Como ya les mencioné, la conclusión ya se puede generar desde hoy. Antes no, ¿no? Para los que lo generaron todavía antes de hoy, pues no es correcto debido a que, pues no dieron tiempo a que la mayor parte de sus compañeros participaran. Muchos compañeros todavía participan ya nada más sábado y domingo, entonces ya no les podemos pedir que se esperen, pero de todos los que participaron de lunes a viernes, pues sí, pueden revisar sus aportaciones y a partir de eso, pues generar una conclusión. Entonces sí, les recomiendo que a partir de hoy, si no la han hecho, hoy ya pueden dejarla compartida para que ya cierren esta parte del foro y ya no se estén preocupando por esta actividad. ¿De acuerdo? Ah, se me olvidaba, aquí en la parte de los comentarios o de las retroalimentaciones a compañeros, procuren que sean retroalimentaciones que están generando información en el foro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son válidas las aportaciones de muy bien, ¿no? Por ejemplo, si tú le pones a un compañero muy bien, o te felicito, compañero, o me gusta mucho tu aportación, o yo opino lo mismo que tú, o me gusta lo que comentas, me gusta lo que compartes, explicas muy bien, está muy bien explicado. Todo ese tipo de comentarios no es que estén mal, ¿no? Está bien que entre ustedes se retroalimenten de esa forma, pero no es información que esté generando al foro. Entonces, esas aportaciones no se consideran, no se cuentan dentro de la cuenta de participaciones. Tienen que ser participaciones que estén generando información y que con esa información estén enriqueciendo el foro. ¿De acuerdo? Para que, bueno, lo revisen y chequen qué tipo de aportaciones tienen hasta ahora y, bueno, verifiquen que sí sean aportaciones que están enriqueciendo la información del foro. Y si no es así, pues no hay problema, pueden generar más. Ahorita pues todavía estamos a tiempo. Recuerden que son 5 mínimas, pero bueno, las interacciones que ustedes consideren necesarias tener, pues es correcto. Bien, bueno, este foro habla sobre el calentamiento global. Es una problemática ambiental de importancia global. Como su nombre lo dice, pues es planetario. Es un problema que involucra a todas las regiones del mundo y afecta, ¿no? Y las consecuencias se están viendo en todo el mundo, ¿no? Sin necesidad de que ese país en específico sea el generador de esa contaminación, ¿no? Generalmente son unos cuantos países los que son los altamente industrializados, que son los que generan o los que al menos acentúan más esta problemática. Pero bueno, finalmente otros países que son más pobres, que no son los que generan la problemática, son los que sufren las consecuencias. Entonces, el calentamiento global se produce cuando la Tierra absorbe la energía que viene del Sol. Esa pues es energía que de por sí se emite hacia la Tierra. Y de manera natural, pues esta energía, pues lo que hace es servirnos como energía, empezando por calentar el planeta. Y esa energía es la que permite, pues, la vida como la conocemos, ¿no? Sin embargo, ya por el deterioro ambiental actual, ese proceso ya no se da de manera natural, sino que esa energía se queda atrapada en la Tierra en lugar de que regrese al espacio, ¿no? Al exterior. Y entonces esta energía al quedarse atrapada, pues está generando que se aumente la temperatura. Entonces, este calentamiento global pues viene de un efecto normal que se llama efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural, o sea, es algo que de por sí pasaba desde antes que el hombre existiera. Ese no es responsabilidad del hombre, ese es un efecto normal.
Entonces, el sol pues genera una radiación, cierta cantidad de calor pues se mantiene dentro de la atmósfera y por eso se conoce como efecto invernadero. Ustedes saben que los invernaderos pues atrapan el calor y aumentan la temperatura. Entonces, por eso se llama así. Pero de manera natural, esta radiación vuelve a salir hacia el espacio y bueno, o al exterior, y esto evita que se caliente o se sobrecaliente o aumente mucho la temperatura de la Tierra. Sin embargo, bueno, pues todas nuestras actividades industriales, de transporte, de energía y todo lo que hemos hablado ya, van a generar estos famosos gases que se llaman gases de efecto invernadero, que también pues precisamente se conocen así porque generan un efecto invernadero, es decir, impiden que el calor salga y generan el aumento de la temperatura. Entonces, estos gases de efecto invernadero lo que hacen es bloquear la salida de la energía calorífica, entonces la energía no puede escapar y se queda atrapada permanentemente. Y entonces al quedarse atrapada, pues esto empieza a generar que la temperatura empiece a aumentar. ¿Por qué? Porque estos gases impiden la salida, ¿no? Y entonces esa radiación se mantiene dentro de la atmósfera y poco a poco se va aumentando la temperatura y eso es lo que ya se conoce como calentamiento global. Y el calentamiento global, pues sí, ya es producto, pues precisamente de todas esas actividades humanas que están generando, pues estos gases de efecto invernadero, ocasionando el calentamiento. ¿Ah? Los gases de efecto invernadero, pues hay de varios tipos. Los principales son estos dos, vapor de agua y dióxido de carbono, aunque aparentemente pueden ser inofensivos. Por ejemplo, el vapor de agua, pues es agua, nada más que en forma de vapor, pero al estar en cantidades distintas a las que debería de estar en la atmósfera, pues es precisamente su efecto, ¿no? Lo que hace es impedir que la energía escape al exterior. Tenemos otros, por ejemplo, metano, óxido nitroso, ozono, clorofluorocarbonados, algunos con cierto grado de toxicidad, otros con efectos invernadero más importantes, ¿no? O que tienen mayor efecto invernadero, por ejemplo, el metano es uno de los que tiene mayor efecto invernadero porque retiene mayor cantidad de energía dentro de la atmósfera. Y el metano, por ejemplo, también se genera mucho en la producción de ganado. Entonces, por eso, alguna vez creo que cuando hablamos de la huella de carbono, pues dijimos que comer carne también impacta, de hecho es uno de los más grandes problemas. Pensamos que la industria o que los autos, ¿no? Son los que mayor cantidad de contaminación generan, pero en realidad una de las actividades que más impactan es la producción de carne, ¿no? Entonces, la producción de ganado produce grandes cantidades de metano y este es un gas de un efecto invernadero importante. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas actividades. Esas actividades son, bueno, esta grafiquita es del 2012, entonces ya tiene ya muchos años, ¿no? Ya 12 años, pero bueno, al menos para ese momento, de las actividades que más generaban era la explotación agrícola, la generación de energía eléctrica, la calefacción, sectores energéticos, el tráfico, el 14%, vean, y la industria. Pero vean cómo la explotación maderera y agrícola tiene un porcentaje importante y ahí incluye toda esta parte de producción de alimentos, ya sea tanto de origen animal como de origen vegetal. Entonces, bueno, tan sencillo como disminuir nuestro consumo de carne puede generar un impacto importante en el ambiente. ¿Sale? Muy bien, aquí tenemos las referencias. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Y bueno, ya voy a concluir. Ok, gracias. Ya nada más para concluir, checamos la rúbrica del foro. Ajá, yo sé que muchas veces a lo mejor esta rúbrica no la revisan, pero para que estén conscientes de lo que se va a evaluar. Se evalúa en el criterio de desempeño que participen con sus 5 aportaciones. En la primera, que respondan el planteamiento detonador. En la segunda y tercera, que opinen o que retroalimenten a al menos 2 de sus compañeros.
En la cuarta, que repliquen a algún compañero que les haya a ustedes respondido. Si no es así, pues pueden buscar a otro. Ajá. Ay, qué gusto, Lady, que también tu hijo está ahí escuchando. Muy bien, gracias. Y en su última aportación, sus conclusiones. Ajá, entonces recuerden que la conclusión a partir de hoy ya la pueden realizar. Ujú. En la actitudinal, pues recuerden de pues cumplir al 100%, tratar de participar todos los días. Ahorita, bueno, ya es viernes. En el caso de que no hayan podido por alguna situación, pues tienen todavía viernes, sábado y domingo para poder completar sus participaciones, pero bueno, recuerden que siempre de preferencias desde el lunes. En el criterio comunicativo, pues que sea claro, coherente, que atiendan sobre todo aquí en los foros, recuerden que en los foros es el único espacio donde interactuamos todos. Entonces, bueno, se tiene que cuidar la etiqueta, sobre todo aquí, porque aquí es donde todos estamos juntos. Ya las actividades, pues es de manera individual, pero aquí sí todos estamos en un solo espacio. Entonces hay que cuidar la etiqueta y que no contenga errores de ortografía, de puntuación. Si es necesario, citen. Aquí sí, en el caso de los foros, no es necesariamente citar, ¿no? No evalúo tanto esta parte que esté citado y referenciado. ¿Por qué? Porque como es un foro, ¿no? Hay información que, bueno, ya conocemos por experiencia propia y no es necesario citar y referenciar porque a lo mejor es algo que ustedes ya conocían. Entonces no es como que a fuerza tengamos que citar. Sí toman los datos tal cual, por ejemplo, datos numéricos o datos que sean muy exactos, entonces sí referencian porque obviamente esos no se los saben de memoria, si los tomaron de algún recurso, entonces sí hay que citar, pero si es por experiencia propia, está bien. Ajá. ¿Qué pasó, Jesús? Hola, asesora, buenas noches y buenas Hola. noches, compañeros. Nada, bueno, nada más era para darle las gracias por estas semanas y por que, igual como dice mi compañera, aprendimos demasiado y en lo personal, pues sí, me sirvió mucho bueno, sus clases y cómo nos explicó. Ah, Bueno, esto lo era eso. Muchas gracias. muchas gracias, Jesús. Un gusto. Qué bueno que fue de utilidad. Gracias, gracias. Bueno, ya nada más terminamos, ¿sale? Y aquí en esta rúbrica, las rúbricas de los foros solamente las rúbricas de los foros tienen este criterio colaborativo. Como aquí participamos todos, por eso tenemos el colaborativo. Es importante ingresar continuamente durante la semana, entonces se evalúa que estén toda la semana pendientes y participando, que realicen preguntas o que interactúen con sus compañeros y que sus intervenciones promuevan el diálogo. Por eso les digo que pues que no se centren nada más en decir muy bien o me gusta o de acuerdo, porque eso no enriquece la comunicación. Y por último, también se evalúa en el pensamiento crítico que sus respuestas sean argumentadas, que reconozcan la importancia del desarrollo sostenible y bueno, que identifiquen acciones que podamos realizar. Que bueno, se resumen todo lo que ustedes respondan de acuerdo a la pregunta detonadora en el foro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso sería con respecto al foro. Ah, sí, sí, Dulce, de nada. Pues gracias. Gracias a ustedes por su asistencia, porque pues también si no asisten y no participan, pues no hay manera de, de solucionar dudas. Entonces, también gracias a ustedes por su participación, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya, esto sería todo por la sesión. Esta pues ya fue oficialmente la última sesión del módulo. Me dio gusto trabajar con ustedes. Y bueno, pues les deseo mucho éxito en sus siguientes pocos módulos que les quedan, ya les falta poco. Entonces, pues que sea mucho éxito para poder concluir. Que yo veo que sí, porque son muy, se esmeran en su actividad. ¿De acuerdo? Entonces, que les vaya muy bien. Un gusto trabajar con ustedes y bueno, pues entonces,
Estamos en contacto por cualquier situación, cualquier duda me escriben. Y bueno, revisen por favor sus evaluaciones. Ya para el martes que viene siendo martes 2, creo, de diciembre, no, 3. Ya para el martes 3, ya tendrán su evaluación, ya podrán disponer de su portafolio de evidencias para que revisen y cualquier situación, pues se comunican conmigo. ¿Sale? Bueno, pues les deseo mucho éxito, que tengan buenas noches, descansen y bueno, pues estamos en contacto. Hasta luego. Mm, Adiós, nos vemos.